Bueno, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí ahora para seguir escuchando la palabra de Dios. Es un refrigerio escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 dice de la siguiente manera. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Podemos tener la certeza y la seguridad de que la palabra de Dios es verdad. Y por eso las escuchamos, porque va a ser también de refrigerio para nosotros. El hecho de escuchar el consejo de Dios, escuchar lo que Dios tiene para nosotros, entendiendo que Dios permitió que los grandes hombres que Él utilizó, los profetas, los apóstoles y demás personas que el Señor utilizó para la escritura de su palabra, fueron inspirados por Él, y Él puso su propósito en ellos. Él lo hizo, no fue al azar que Él simplemente dijo, bueno, escojan estas palabras y colóquenlo así, sino que Él sabía que iba a ser para nuestra edificación. Él sabía que eso iba a ayudarnos en nuestra vida diaria, y como dice el texto de 2 Timoteo capítulo 3, la intención de eso es hacernos perfectos. Nosotros podemos estar preparados para toda buena obra. Es lo que dice las Santas Escrituras, y también lo muestra el mismo Señor Jesucristo, que la palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para nuestra santificación. Y como dijo el profeta Isaías, la palabra no va a regresar a Dios vacía, sino que va a cumplir el propósito con la cual fue enviada. Podemos confiar en la palabra del Señor, es una palabra sabia. Siempre vamos a conseguir sabiduría en la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Jehová, y aprendemos temor a Jehová a través de las Santas Escrituras. Así que oremos al Señor para que Él sea utilizándome esta mañana, para que pueda hablar solamente su palabra, para que sea preparando sus corazones, para que puedan recibir la palabra de Dios con gozo y con alegría. Amantísimo Señor que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios eterno, porque eres un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios eterno. Gracias, Señor, porque nos amas en gran manera, porque nos cuidas, nos proteges, porque estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. En este momento, Dios, que voy a hablar, Señor, de tu palabra, Dios. Te pido, Dios, como siempre lo hago, Dios, que no hable yo solamente de mi sabiduría, de sabiduría humana, Señor, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Dios, hablando a través de mí, sabiendo, Señor, que no somos competentes, Señor, por nosotros mismos, Dios, sino es que tu Santo Espíritu es quien nos hace competente a nosotros, Señor, para la labor de tu ministerio, Dios. Te pido, Dios, que también prepares la mente y los corazones de nuestros hermanos, Dios, para que puedan recibir con gozo y con alegría tu palabra, para que puedan entenderla, Dios. Ayúdame, Señor, a hacerlo suficientemente claro y a marcar tu palabra, Señor, de forma precisa. Así como un cirujano, Dios, traza, Señor, en la hora de operar con un bisturí y en una línea precisa para poder hacer la operación. Así te pido, Señor, que de igual manera, Señor, y aún más pueda ser preciso con tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, 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 porque nos diste tu palabra. Eres un Dios revelado, un Dios que se ha comunicado con nosotros, Señor, y te doy las gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén. Como saben, hermanos, hemos estado estudiando la epístola, la carta que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Filipenses. Y en verdad que ha sido una bendición. Es una carta donde hemos podido aprender muchas cosas. Ya estamos terminando la epístola. Hemos visto a grandes rasgos, para hacer un resumen general, el gozo del apóstol Pablo. Uno de los principales motivos por el cual el apóstol Pablo escribe esta epístola es por el hecho de que la iglesia de Filipos había mandado a Epafrodito con una ayuda monetaria para el sustento del apóstol Pablo en su tiempo en prisión. El apóstol Pablo manda a Epafrodito, y una de sus principales razones es dar gracias, estar agradecidos con la iglesia de Filipos por lo que ella ha hecho por él. Y no era la única vez que la iglesia de Filipos se había acordado del apóstol Pablo, sino que en múltiples ocasiones lo había hecho. La iglesia siempre fue una iglesia fiel en la ayuda del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, aparte de agradecer, también exhorta a la iglesia de Filipos a solucionar ciertos problemas que tenían internamente. Eran personas orgullosas, como lo dije en múltiples ocasiones. La comunidad de Filipos era una comunidad formada principalmente por veteranos de guerra, personas de
ciudadanas romanas, personas de importancia dentro de la sociedad que existían en aquel momento. Y a pesar de que eran dadivosas, a pesar que habían sido personas fieles al Señor, les faltaba madurez, les faltaba crecimiento. El apóstol Pablo dijo que si fuera por él, por sus deseos, él prefiriera morir y estar delante de la presencia del Señor, pero que era más provechoso que él se quedara con el fin de que ellos crecieran y que el evangelio se siguiera predicando. El apóstol Pablo también les exhorta en el capítulo 3 a que estén pendientes de aquellas personas, aquellos judaizantes que hablaban de mutilar en el sentido de la circuncisión sus cuerpos, aquellos que enseñaban los rudimentos de la ley, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Y una cosa también, y creo que es el centro de la carta, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipos a ser personas humildes, personas que miren a los demás por encima de sí mismo, personas que sean ayudadoras, personas que sean unidas y que así como han sido dadivosos con él, los puedan hacer con las demás personas. Creo que ese es el tema central. Y en el punto medio de la carta, justamente en el centro de la carta, de forma espléndida, Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, coloca una imagen asombrosa. Y es a Cristo Jesús como ejemplo. Cada vez que nosotros leemos las Santas Escrituras, cada vez que nosotros hacemos diferentes cosas, podemos tener como ejemplo a Cristo Jesús. Él siempre va a ser el ejemplo perfecto. Y Pablo usa a Cristo Jesús en el medio de la carta justamente para ilustrar todo lo que había mostrado. Jesús, siendo rey de todas las cosas, siendo soberano, se hizo hombre, se dejó su trono, sus prerrogativas divinas y vino a este mundo y se entregó por completo. No hay otro ejemplo de dádiva, de una persona dadivosa, una persona bondadosa más que Cristo Jesús. Cristo Jesús se entregó a sí mismo. Y como dice el apóstol Pablo, ahorita vamos a leer el texto en 2 Corintios, que Cristo Jesús se hizo pobre por nosotros. Cristo Jesús no le importó nada de esas cosas con el fin de que nosotros tuviéramos la salvación y vida eterna en Él. Es el ejemplo perfecto. Todas las exhortaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Filipos, la podemos ver ilustrada en Cristo Jesús. Y siempre, hermanos, cualquier cosa que usted quiera aprender, vea a Cristo Jesús. Yo les mencioné a los maestros cuando se estaba dictando el taller de maestros. Y también, bueno, es algo que también estoy compartiendo ahorita con la iglesia de El Palmar, vía online también, es ver a Cristo como el Maestro perfecto. Cristo Jesús es Dios encarnado. Cristo Jesús nos muestra a través de su vida cómo vivir. Es el hombre perfecto, el nuevo Adán, así lo presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, y siempre, siempre, siempre tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora sí, hermanos, vamos a leer el texto que nos toca el día de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 17, dice así. Sin embargo, bueno, vamos a esperar un momento. Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice así, ahora sí. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónicas me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, a lo largo de la historia humana, a lo largo de lo que nosotros conocemos como la historia de la humanidad, se han levantado personas dadivosas, personas comprometidas con ciertas causas, personas amantes a otros seres humanos, personas que fueron capaces de entregarse en cuerpo y alma con el fin de que otras personas también pudieran lograr algo, con el fin de libertar ciertos países. Ninguno perfecto, siempre hubo ambición por el medio. La Biblia nos muestra en Isaías capítulo 64 que aún nuestra justicia, nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero a lo largo de la historia podemos ver personas que podemos admirar. Uno, por ejemplo, un prócer venezolano, una persona que se admira tanto que nos enseñan en las escuelas, es Simón Bolívar. Simón Bolívar, como todos nosotros sabemos, nació en Caracas el 24 de julio del año 1783.
En verdad que es una persona que a lo largo de, bueno, mis estudios en el liceo, mis estudios en primaria, conocí mucho de él y es alguien que llegué a admirar en el sentido de su entrega por este país. Simón Bolívar, si nosotros vemos la historia, era un blanco criollo. Un blanco criollo era una persona que era hijos de blancos peninsulares, o sea, es decir, blancos de allá de la península ibérica, de España, españoles como tal, españoles de nacimiento. Simón Bolívar era una persona muy acomodada aquí, una persona que tenía riquezas, tanto así que al octavo día de nacido vino su abuelo y le regaló una finca que producía 20,000 pesos al año. Era la finca que tenía Simón Bolívar, una persona rica desde su nacimiento, una persona que no le faltó nada en el sentido de bienes materiales a lo largo de su vida, una persona acomodada. La única desventaja que tenían los blancos criollos con respecto a los blancos peninsulares, que es decir, los españoles nacidos allá en España, era el hecho de que los blancos criollos no podían ocupar puestos políticos, no podían ser cabildo. Pero del resto, todos los beneficios que tenía un blanco peninsular, lo tenía un blanco criollo. Es más, los blancos criollos gozaban aún de más beneficios que los blancos canarios, aquellos españoles que no nacieron en la península como tal, en el continente, sino nacieron en las Islas Canarias. Y en verdad que Simón Bolívar no tenía necesidad, ninguna necesidad de ir y libertar a lo que es Venezuela, porque él no estaba siendo dañado por las circunstancias, más bien las circunstancias favorecían, y lo favorecían él tanto económicamente, era una persona respetable dentro de la sociedad, una persona que a pesar de que no podía ocupar puestos políticos, que era un líder nato, una persona que había sido educada, una persona que había ido a España, había sido educado allá, pero a pesar de eso, Simón Bolívar vio una causa también idealizada por pensadores, hasta pensadores cristianos como Rousseau, pensadores que fueron parte del movimiento protestante, de la Reforma protestante, filósofos que se basaron en las Santas Escrituras, movieron a Simón Bolívar a hacer un movimiento aquí dentro de Venezuela que comenzó aquí y se extendió por gran parte de América. Pero lo más resaltante de esto es que Simón Bolívar perdió muchos de sus privilegios, perdió muchas de sus riquezas con el fin de dar libertad a personas que no eran a veces ni cercanas a él, para dar libertad del yugo español a las personas, a los venezolanos que vivían en una condición por debajo de él, tanto los indígenas como los pardos, como los blancos canarios que vivían en el continente, que eran personas despreciadas para la corona española, y él dejó muchas de sus riquezas con el fin de darle libertad a estas personas. Tanto así que Simón Bolívar, aparte de tener la finca que le regalaron al octavo día, también heredó bienes de su padre. Su padre murió cuando él tenía una corta edad. Simón Bolívar tenía múltiples propiedades, múltiples casas, y aparte de eso contaba con muchas minas de cobre. Y él en gran parte, todo lo que fue la campaña independentista de lo que fue Venezuela, Colombia, Perú, él movió el ejército, pagó al ejército, suministró al ejército de comida, caballos y demás, con el fin de ver a una América libertada, una América sin yugo. Y fue un ejemplo, en verdad que fue un ejemplo, a pesar de que muchos medios lo pongan y muestren ciertos defectos, no podemos negar de que fue un ejemplo de entrega. Y así a lo largo de la historia tenemos a otras personas que dejaron sus comodidades, dejaron de estar bien, dejaron muchas veces sus bienes materiales con el fin de ayudar a otras personas, y muchas veces estas personas no fueron agradecidos con ellos. Por ejemplo, Juana de Arco. Juana de Arco ayudó mucho a lo que fue el pueblo francés a libertarse en la guerra de los 100 años, la guerra que tuvieron contra la corona inglesa, y al final de eso lo único que hicieron fue condenarla como hereje y mandarla a la hoguera. Pero el ejemplo, y no solamente en la historia normal tenemos estos ejemplos de personas que fueron entregadas, personas que fueron capaces de dar dádivas, capaces de entregarse en cuerpo y alma por los demás. Tenemos también dentro de la historia de la iglesia a Francisco de Asís, una persona que también era una persona acomodada, sus padres, su familia, era una familia pudiente, pero a pesar de eso prefirió renunciar a todas sus riquezas y darse al servicio de las demás personas. Y la Biblia también nos enseña personas que fueron ejemplo en dar.
Vamos a ir a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. No es alguien que yo estoy mostrando, estoy resaltando dentro de la historia bíblica, fue alguien que el mismo Señor Jesús resaltó. Una mujer que en verdad no tenía más nada que dar, lo único que tenía eran 2 blancas, así lo muestran las Santas Escrituras, y a diferencia de los demás personas que estaban dando, que daban en abundancia, pero era de lo que les sobraba, esta viuda entregó lo único que tenía para el servicio del templo, para dárselo al Señor, y el Señor honró eso. Pero como les dije anteriormente, el ejemplo más grande que nosotros tenemos de dar es Cristo Jesús. Vamos a ir a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, y dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol Pablo está mostrando este texto, justamente está motivando a la iglesia de Corintios a ser dadivosas con los demás santos. Si nosotros leemos unos versículos más arriba, nombra a la iglesia de Filipos, la iglesia de Macedonia, que había sido también dadivosas. Y el apóstol Pablo mostrando el ejemplo perfecto de personas dadivosas, personas que dan a otros. Sí, dio el ejemplo de la iglesia de Filipos, pero puso siempre el ejemplo de Cristo Jesús, el cual siendo el Rey eterno, el dueño del oro y de la plata y de todo lo que está en el mundo, porque Él lo creó, de Él proviene, se hizo pobre, se hizo hombre, y dice la Biblia que ni siquiera tenía donde recostar su cabeza, con el fin de que nosotros en Él pudiéramos ser ricos. Y no solamente habla de riquezas materiales, porque no es el hecho, el Señor no prometió riquezas materiales aquí en la tierra, pero el hecho de la entrega del Señor Jesús, de darlo todo por nosotros, y eso es lo que el apóstol Pablo quería ejemplificar a la iglesia de Corintios. Muchas veces estamos acomodados, muchas veces tenemos beneficios y somos incapaces de incomodarnos quizás un poco con el fin de ayudar a nuestros hermanos. Y fue algo que hizo Cristo el Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Vemos otro ejemplo de Jesús siendo dadivoso, siendo compasivo con las demás personas. Dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, y siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, y de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algo aquí a resaltar. Al principio dice: oyendo Jesús se apartó de allí. Y en el versículo 14 dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús era una persona
que tenía compasión por los demás. Jesús sabía la necesidad de las personas y no simple y llanamente decía, bueno, ellos tienen necesidad, voy a orar al Señor para que les provea, a mi Padre para que les provea y ya. No, el Señor Jesús de forma activa se involucró en ayudar a estas personas a cubrir sus necesidades, los sanó a los enfermos y no solamente eso, sino que suplió su necesidad de alimento al multiplicar los 5 panes y los 2 peces. Y como ya les mencioné, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, el texto central de esta epístola, un texto que en verdad no hay tema de esta epístola que no podamos volver a Filipenses capítulo 2, a este bello poema, a este bello himno que queda en el centro de la carta que nos ejemplifica todos los temas de esta carta. En verdad que el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo, de una forma hermosa colocó este texto en el lugar preciso para ejemplificar toda la carta. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 5, dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús estaba en su trono y la exhortación del apóstol Pablo en el versículo 5 es: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En nuestro corazón tiene que estar ese deseo de ser como Cristo Jesús, tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ese debe ser nuestro deseo todos los días, ser como Cristo Jesús y más en su ejemplo de dar. Tenemos muchos textos, en verdad, que nos muestran que tenemos que ser como Cristo Jesús. Por lo menos Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros tenemos que ser como Cristo Jesús. Gálatas 2:20 dijo el apóstol Pablo que ya no vivía él, sino que vivía Cristo en él. El apóstol Pablo estaba diciendo que ya no importaban sus deseos, ya no importaba sus pasiones personales, ya no importaba él como individuo. Lo único que importaba era ser como Cristo Jesús y que Cristo fuera formado en él. Y esa debe ser nuestra meta. Y la intención, por lo menos hablando de los dones, hablando de estos dones que el Señor dio a la iglesia, como fueron los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, en Efesios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo también nos enseña que el fin de esto es que nosotros seamos y estemos formados a la estatura de Cristo Jesús. La intención de que el Señor nos ha dado maestros, nos ha dado pastores, es que nosotros seamos como Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, como creyentes, como personas que nos hacemos llamar cristianos, que por cierto significa pequeños cristos, este nombre, este título en verdad, fue algo peyorativo, era para insultarnos a nosotros, mostrarnos, identificarnos con aquel Jesús sufriente, aquel Jesús en la cruz, y venían las personas de afuera y decían, bueno, estos son aquellos que siguen aquel Jesús que murió en un madero, que murió en una cruz, aquellas personas que eran incrédulas de la resurrección de Cristo, pero fue un nombre que los cristianos adoptaron con orgullo, el ser llamados seguidores de Cristo, el ser parecidos a Cristo, al actuar tan parecidos a Cristo, era un honor para ellos ellos querían ser como Cristo, a pesar de que no lo iban a hacer de forma perfecta aquí en la tierra. Ellos buscaban cada día ser más como Cristo. Cuando las personas querían insultarlos, llamándolos cristianos, ellos se sentían gozosos al recibir este título, al recibir este nombre y ser llamados cristianos con gozo. Más bien era algo que ellos llevaban con honor. Era algo que hasta a veces se ofendían si una persona que no era cristiana era llamada con este título. Era algo honroso ser llamado cristiano, seguidor de Cristo Jesús. Y así debemos ser todos nosotros. Debemos buscar y tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Así como dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Siempre nuestra mirada, nuestro ejemplo perfecto tiene que ser Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús fue una persona dadivosa, si Cristo Jesús fue una persona capaz de despojarse de lo que Él tenía, de sus riquezas, de sus bienes, de su trono en los cielos, y venir aquí en la tierra y encarnarse y entregarse por completo en alma y cuerpo por nosotros, asimismo nosotros tenemos que manifestar el amor de Cristo y ser tan bondadosos así como Cristo lo fue. Y esa debe ser nuestra
punto de comparación. Muchas veces nosotros nos comparamos y tenemos puntos de comparación. Otras personas, por ejemplo, algo que mi mamá siempre me corregía cuando estaba en el liceo, era que yo llegaba, no saqué una buena nota, saqué por ejemplo un 15. Mi papá era bastante exigente con eso de las notas. Y dije, papá, saqué un 15. Hijo, ¿por qué no sacaste un 18, por lo menos un 19, un 18? ¿Por qué no te esforzaste? Seguro que no estudiaste. Papá, pero es que todos los demás sacaron menos que yo. Yo fui el que sacó la mayor nota. Mi papá siempre decía, bueno, pero es que tu punto de comparación no tiene que ser ninguno de ellos. Y es algo que nosotros tenemos. A veces nosotros queremos compararnos con personas que son iguales a nosotros o inferiores a nosotros en el sentido de una práctica. No, yo miento, pero yo no soy tan mentiroso como aquella. No, yo puedo decir un chisme de vez en cuando, pero tampoco soy como la vecina que está allá, que esa sí chismosea todos los días. Y a veces nosotros tenemos comparaciones y nos comparamos con otras personas que vemos alcanzables. Y muy difícilmente nosotros nos vayamos a comparar con personas que sean mucho mejor que nosotros en cierta área. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir mal, vamos a sentir que eso es inalcanzable, pero gracias al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos forma, y el mismo Dios que está interesado en que nosotros seamos perfeccionados cada día a la imagen de Cristo Jesús, podemos tener la certeza de que si nosotros como dice en la misma epístola de los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice, el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos con temor y temblor de nuestra santificación, de nuestra vida cristiana, de nuestra salvación, para mostrar al mundo la imagen de Cristo Jesús. Y siempre, cuando nosotros vemos lo que Cristo daba y cómo Cristo se entregó al mundo, no hay ninguna otra persona a lo largo de la historia que haya dado como Cristo Jesús de una forma tan perfecta, sin esperar nada a cambio. En verdad, Cristo Jesús sí no iban a recibir nada de nosotros. Somos personas aparte malagradecidas. Diariamente, cuando nosotros pecamos, manchamos y pisoteamos la sangre de Cristo Jesús. Cada día nosotros somos infieles y Dios sigue permaneciendo fiel con nosotros. Pero aún así, a pesar de eso, Cristo fue y se entregó por nosotros de manera completa y total. Ahora vamos a seguir viendo esto de la generosidad y cómo el apóstol Pablo exhorta, bueno, más que exhortar, está agradeciendo a la iglesia de Filipos por ser dadivosos y cómo la iglesia de Filipos puede ser un ejemplo para nosotros. A pesar de que no es el ejemplo perfecto de Cristo Jesús, es un ejemplo que nos ayuda a mirar, nos ayuda a visualizar cómo deben ser nuestras intenciones a la hora de dar y lo generoso que nosotros tenemos que ser. Vamos a ir, hermanos, al texto que vamos a exponer hoy, el texto que ya leímos, Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice así. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Un momento, hermanos. Como vimos en versículos anteriores, si nosotros leemos a partir del versículo 11, que fue los versículos que se utilizaron en la prédica anterior, dice así, no lo digo porque tenga escasez. Vamos a leer desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viene el versículo de hoy, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. El apóstol Pablo está y muestra un corazón agradecido con la iglesia de Filipos, una iglesia que se acordó de él. El apóstol Pablo predicó en muchas iglesias y fundó muchas iglesias, pero iglesias que se acordaran de él, como la iglesia de Filipos, ninguna. Y eso es algo que muestra ahorita el apóstol Pablo en versículos posteriores que vamos a leer. Pero el apóstol Pablo está agradecido con ellos y dice, bueno, esto no lo hago para que ustedes piensen que yo tengo necesidad o les voy a pedir más,
No, yo lo hago en verdad. El apóstol Pablo muestra en versículos anteriores, como lo acabamos de leer, que él sabía vivir tanto en escasez como en abundancia, que el Señor les había enseñado, pero que a pesar de que él sabía vivir en abundancia y en escasez, ellos hacían bien, por eso está el sin embargo, hacían bien en participar con él en sus tribulaciones. Y lo primero, hermanos, que quiero enseñar el día de hoy es eso, ver el corazón del apóstol Pablo, un corazón agradecido, y algo que muchas veces nos falta a nosotros. Muchas veces nosotros, bueno, en este caso no como las personas que dan, como las personas dadivosas, sino como las personas que reciben. No somos lo suficientemente agradecidos con aquellas personas que Dios ha puesto en su corazón, ayudarnos, ser bondadosos con nosotros. Y algo que veo a lo largo de toda la epístola de Filipenses es que el apóstol Pablo en verdad estaba agradecido. El apóstol Pablo podía decir, y tenía argumentos para decir, bueno, yo merezco que ustedes me den porque yo fui para allá, fundé la iglesia, estuve con ustedes, les enseñé, y por lo menos ustedes tienen que darme a mí. El apóstol Pablo pudo haber dicho unas palabras así, pero el apóstol Pablo en verdad no lo hizo. El apóstol Pablo tenía un corazón agradecido. Él sabía que nada de lo que él tenía provenía de él o él lo merecía, sino de lo que era una gracia del Señor. Y él estaba en verdad agradecido con la iglesia de Filipos. Vamos a ver texto, por lo menos Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, por gloria y alabanza de Dios. En esta oración que el apóstol hace por los creyentes de la iglesia de Filipos, vemos eso, lo agradecido que el apóstol está. Dice el versículo 7, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Algo que la iglesia de Filipos había hecho era que había estado presente, aún desde la distancia, había estado presente con su ayuda para apoyar al apóstol Pablo, cual sea su situación. Tanto en las prisiones como cuando el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio, la iglesia de Filipos estuvo presente en todo esto. Y por eso el apóstol Pablo dice que es justo sentir el amor que él tiene por ellos, porque ellos han estado siempre con él, han sido partícipes aún de sus sufrimientos. Y por eso el apóstol Pablo tenía un amor que, si nosotros vemos, creo que una de las mayores muestras del apóstol Pablo de amor hacia una iglesia es contra la iglesia de Filipos, una iglesia que siempre estuvo pendiente de él. Vemos otros textos, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Muestra el apóstol Pablo, aunque no está un agradecimiento directo, el apóstol Pablo de forma continua se ve en la necesidad de recordar lo que la iglesia de Filipos había hecho por él. Y se lo recuerdas a ellos en la carta, y aquí muestra cómo ellos mandaron a Epafrodito para ministrar las necesidades que el apóstol Pablo tenía en la cárcel allá en Roma. Vemos también el versículo 4:10 que ya leímos. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. En gran manera el apóstol Pablo estaba gozoso al hecho de ver a esta iglesia, ser partícipes y ser dadivosos con él. Y también tenemos la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5.
Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y el versículo 3 es bastante y marca bastante a las personas que lo leen. Si nosotros lo leemos con el entendimiento, dice así: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La iglesia de Corintios, bueno, la iglesia de Filipos, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Tesalónicas, el apóstol Pablo en Macedonia lo que más se recalca que visitó fue la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea. Todas esas iglesias estaban en la región de Macedonia. Y vemos que estas iglesias fueron bastante dadivosas con el apóstol Pablo. Y no solamente con el apóstol Pablo, sino con los demás santos. Tanto así de que a pesar de que ellos estaban pasando por momentos difíciles, un momento de pobreza, ellos querían ser partícipes y rogaron al apóstol Pablo para que lo dejaran participar. Y el apóstol Pablo habla muy bien de ellos. Muestra también de un corazón agradecido, una persona que reconoce aún ante los demás lo que esta iglesia ha sido, bueno, se ha entregado por el apóstol Pablo y por los demás santos. Una iglesia que se entregó y entregó más de lo que sus fuerzas daban. Fue una iglesia que fue más allá de las expectativas a la hora de dar. Una iglesia que no le importó quizás tener necesidades para dar. No fue una excusa para ellos, sino que ellos siempre, cuando Dios se lo permitía, querían tener un corazón dadivoso y manifestar el amor de Cristo a través de las dádivas. Y eso vemos en la iglesia de Filipos. Entonces el apóstol Pablo primero nos enseña a través de esto su actitud de agradecimiento. Y es algo, hermanos, que nosotros muchas veces carecemos. Muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos lo recibimos porque lo merecemos. Pero no es así, hermanos. El hecho de que una persona se haya acordado de nosotros es muestra de que también tenemos que tener un corazón agradecido. Tenemos que tener un corazón agradecido para con los demás, para con nuestros hermanos, entendiendo que es una muestra del amor de Cristo hacia nosotros, entendiendo que es la misma gracia de Dios, la misma misericordia de Dios a través de nuestro hermano, siendo Él se haya acordado y haya querido ministrar juntamente con nosotros en nuestras necesidades. Entonces eso es lo primero que nos muestra el apóstol Pablo. Debemos tener un corazón agradecido, ser agradecidos con aquellas personas que el Señor ha dispuesto para que cubran nuestras necesidades. Y no solamente la iglesia de Filipos hizo esto, sino que vemos que dentro del pueblo de Israel, aquellas personas que en verdad amaban al Señor, tenían un corazón dadivoso, un corazón para dar, y los hombres de Dios siempre manifestaban una actitud de agradecimiento. A pesar de que ellos podían decir que ellos estaban haciendo un servicio al pueblo, ellos estaban trabajando para el pueblo de parte del Señor, ellos siempre quisieron manifestar agradecimiento para con los demás. Un ejemplo lo tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 17. Dice así. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 17. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él.
Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Aquí tenemos a Eliseo, un hombre de Dios, un profeta para Israel. Y vemos que había una mujer, una sunamita, una mujer de Sunén, importante, nos muestra el texto y resalta eso, que era una mujer importante, estaba pendiente, estaba solícita para con Eliseo. Y Eliseo también mostró, así como el apóstol Pablo, un corazón agradecido, un corazón que quería mostrar y darle algo quizás de lo que él podía darle a ella, con el fin de agradecer el favor que ella había tenido con él, de estar pendiente, de invitarlo a comer, de hacer un aposento, para que cada vez que Eliseo pasara por Sunén se quedara en ese aposento. Vemos también que el agradecimiento, el ser agradecidos es un rasgo de hombres de Dios. Vemos que Eliseo, vimos también a David en múltiples ocasiones fue agradecido con aquellas personas que los ayudaron en múltiples veces. Vemos el apóstol Pablo, como ya lo vimos, que eran personas agradecidas. El profeta Eliseo, el profeta Elías, el profeta que vino antes de Eliseo, eran personas que mostraban agradecimiento, y nosotros como hijos de Dios también tenemos que mostrar agradecimiento para con aquellas personas que son solícitas para con nosotros. Ahora, vamos a volver al texto, hermanos, a Filipenses. Otra cosa que nos quiere enseñar este texto, aparte de ser agradecidos y ver la actitud del apóstol Pablo, al siempre recordar y dar gracias por lo que la iglesia de Filipos había hecho por él, también nos enseña otra cosa muy importante. Vamos a ir otra vez a Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Un punto importante, hermanos, y es algo necesario que nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar, es que tenemos que ser partícipes en las tribulaciones de los demás. Y es algo que nos cuesta. Muchas veces nosotros vivimos una vida independiente, tenemos una vida que simple y llanamente vivimos viendo nuestras necesidades y no estamos pendientes de las necesidades de las personas que nos rodean. Muchas veces somos personas individualistas, personas que solamente pensamos en nosotros, y pocas veces nos ponemos a pensar en las tribulaciones o las necesidades que están pasando nuestros hermanos. Y es algo que con nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. El apóstol Pablo dice que está bien que ustedes hayan participado conmigo en mis tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones estarán pasando nuestros hermanos? ¿Cuántas tribulaciones, cuántos procesos, cuántos momentos difíciles estarán pasando las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos en Cristo? Y muchas veces nos hacemos la vista gorda a sus necesidades, a sus tribulaciones, y seguimos nuestra vida como si nada. Pero el apóstol Pablo muestra que esa no es la actitud correcta, y no fue la actitud que tuvo Cristo Jesús. Cristo Jesús vio la necesidad que nosotros teníamos de salvación, vio que éramos personas pecadoras, que no merecíamos nada, pero aún así, delante de esa necesidad que nosotros teníamos de salvación y vida eterna, se entregó a sí mismo para que nosotros fuésemos salvos por Él y en Él. Y es algo que nosotros tenemos que tener presentes. Y aquí tengo varios textos. Vamos a leer primero Proverbios 17:17. Proverbios 17:17. Muchas veces leemos este texto, y así hacemos con muchos de los proverbios, lo colocamos en nuestros estados de Facebook, en nuestros estados de WhatsApp, pero pocas veces reflexionamos en lo que dice este texto. Dice así: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué sentido tiene, hermanos, que nosotros manifestemos y estemos con nuestros hermanos en los tiempos de gozo, en el tiempo de alegría, pero en los momentos de angustia no estemos? Entonces no somos verdaderos amigos. Como dice el texto, en todo tiempo ama el amigo. En los momentos buenos, en los momentos malos, el amigo tiene que estar allí.
y es como un hermano en el tiempo de angustia. Aún en los momentos de dificultad, nosotros como hermanos en Cristo Jesús, como amigos en la fe, tenemos que presentarnos delante de nuestros hermanos como hermanos en el tiempo de angustia. Cuando nuestros hermanos estén pasando por dificultades, nosotros tenemos que manifestarnos también en esas dificultades y servir a nuestros hermanos. Vamos a ir a Santiago, hermanos, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Muchas veces, hermanos, si era un caso común, y por eso escribe Santiago esta carta, esta epístola, era el hecho de que había muchas personas con necesidad, quizás yo tenía para cubrir la necesidad, y yo simplemente decía, bueno, id en paz, el Señor va a suplir todas tus necesidades, yo voy a orar por ti, hermano, para que el Señor supla tus necesidades, pero no nos hacíamos partícipes en las tribulaciones de los demás, no se hacían partícipes en sus tribulaciones al hecho de que, bueno, yo tengo algo, quizás no tenga en sobreabundancia, pero bueno, tengo una harina pan, bueno, con media harina pan yo puedo comer el día de hoy, anda tú y come hoy con este otro medio de harina pan. O tengo, bueno, una persona que viva sola tiene 1 kilo de arroz, bueno, yo puedo comer con una taza de arroz, dejo una taza de arroz para hoy, una taza de arroz para mañana, toma, llévate este otro medio kilo para que tú comas en tu casa. Y era algo que la Biblia nos muestra que es el resultado de tener una fe genuina. Muchas personas decimos tener fe en Cristo Jesús. Tener fe significa confiar plenamente en Cristo Jesús, confiar en su palabra. Pero si nosotros no manifestamos nuestra fe con nuestras acciones, es una fe vana, una fe vacía, una fe que no es verdadera, una fe que no es genuina. Y eso es lo que se refiere Santiago cuando dice que la fe sin obra es muerta. No es que necesitamos obras para llegar al cielo, que fue un malentendido durante mucho tiempo, que muchas personas creyeron que necesitaban obras más la fe para poder llegar al cielo. No es el caso. Lo que quiere Santiago mostrar es que si nosotros decimos tener fe en Cristo Jesús, tenemos que amar a nuestros hermanos, y es lo mismo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4, versículo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que seguimos a un Dios de amor, un Dios clemente, un Dios bueno y misericordioso, si nosotros no manifestamos a las demás personas ese amor, esa clemencia y esa misericordia? Si nosotros no somos bondadosos con los demás, ¿cómo podemos decir que tenemos fe y confiamos en un Dios bondadoso? Es algo que no compagina, es algo que no va a la par. Entonces, si nosotros decimos eso, simplemente es como cuando nosotros nos aprendemos, y bueno, eso pasa mucho. Yo estudié desde pequeño, desde preescolar hasta 3er año, estudié en un colegio católico, y uno se aprendía las oraciones, los rezos. Yo lo dejé de pronunciar cuando entré en el cristianismo a los 4 años de edad, lo dejé de decir, ya estaban ahí. Decía solamente el Padre Nuestro, pero muchas veces yo decía el Padre Nuestro y no entendía el Padre Nuestro. Y sé que pasaba con muchos de mis compañeros que decían el Padre Nuestro y lo decían como para salir del paso, porque tenían que hacerlo, porque la profesora lo estaba viendo, pero no entendían lo que estaban haciendo. Era simplemente una vana repetición, era como lo que pasaba en los tiempos de Jesús, cuando venían los judíos, los fariseos, y pronunciaban el Shema, esa oración que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pero su vida práctica no manifestaba eso. Y muchas veces nosotros, como creyentes, somos así. Muchas veces nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios, pero nuestra vida no es coherente, no tiene cohesión. Nuestra vida con la palabra de Dios parece que van en rumbos distintos. Y eso pasa muchísimo dentro de las iglesias. Pero la intención es que si nosotros tenemos a un Dios de amor, tenemos que manifestar ese amor con nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a decir que amamos a alguien que no vemos si no amamos a la persona que nosotros vemos? Eso fue la analogía que hizo el apóstol Juan en su primera epístola. Y tenemos que tenerlo en mente.
Tenemos muchos ejemplos, hermanos, en verdad, de cómo nosotros tenemos que ser compasivos con otros. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Versículo 32. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es algo sorprendente ver cómo estas personas, que eran nuevos creyentes, eran personas que habían acabado de recibir al Señor, tenían poco tiempo de haber recibido al Señor, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y la intención es que eran personas que se identificaban con el dolor ajeno. Y eso es lo que nos falta, hermanos. Identificarnos con el dolor ajeno, ponernos en el zapato de las demás personas y pensar, bueno, mi hermano está pasando una necesidad. ¿Qué me gustaría que me hicieran si yo estuviera pasando por la misma necesidad? Mi hermano no tiene alimento en su casa. Si yo no tuviera alimento en mi casa, me gustaría que me llevaran alimento. Entonces, bueno, voy a ir a donde mi hermano y voy a ayudarlo con su necesidad. Y eso se llama empatía, hermano. Y dentro del pueblo de Dios muchas veces falta empatía. Y nosotros tenemos que ser personas que manifiesten el amor de Cristo al mundo. Y esa es nuestra intención. Y ese debe ser nuestro acto distintivo, como ya se los dije en prédicas anteriores. Jesús dijo que en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Si nosotros no nos amamos y no somos partícipes de las tribulaciones de mis hermanos, que es una manifestación de amor, no estamos siendo distintivos, no estamos mostrándonos distintivos como cristianos. Es como cuando una persona viene y va a jugar su equipo. A mí me gusta más el béisbol que el fútbol, por eso voy a ilustrar con béisbol. Una persona que viene con la camisa de los gloriosos Leones del Caracas. Yo sé que muchas personas no compartirán esa opinión, pero es así, pues, el mejor equipo. Los Leones del Caracas, viene y se la pone con orgullo. Y viene y va a su equipo, y va a cantar a su equipo, y va a alentar a su equipo. Vamos, Leones, vamos, así. Con ese mismo ímpetu. Ese ímpetu es el que nosotros mostraríamos a Cristo Jesús, que somos parte de Cristo Jesús, si nosotros manifestáramos el amor de Dios al mundo a través de nuestras acciones. Es algo que nos identifica. Así nosotros debemos identificarnos con Cristo Jesús. Así como nosotros queremos identificarnos, bueno, hablando de fútbol, con el Real Madrid y Barcelona, y nos gusta identificarnos con los jugadores, tener una camisa de Messi. Aunque muchas personas tienen camisas y no le paran a eso, pero muchas personas sí, es para identificarse con su equipo. La identificación que nosotros tenemos de que somos hijos de Dios es manifestar y actuar como Cristo actúa aquí en la tierra. Eso es lo que va a identificar que somos cristianos, hijos de Dios. Tenemos muchos versículos que hablan de compasión, muchos versículos que nos ejemplifican lo que nosotros tenemos que hacer y cómo debemos actuar. Tenemos en Lucas la parábola del buen samaritano. Y esto ilustra mucho. Yo sé que muchas veces la pasamos por alto. Viene un maestro de la ley y le pregunta al Señor Jesús, le voy a parafrasear, no me da tiempo de leerla. Le pregunta al Señor Jesús cuáles son los mandamientos. Y Jesús le responde que el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice que el segundo es semejante al primero, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el maestro le hace una pregunta con mala intención, porque le hizo con mala intención, eso se ve a legua en el texto. Le pregunta, Señor, ¿cuál es mi prójimo? Y cuando le hace esta pregunta al Señor, el Señor Jesús le responde con una parábola y habla de que un judío fue golpeado en un camino, pasa un sacerdote y el sacerdote hace una vista gorda acerca de este judío, pasa un levita, una persona que estaba encargado del servicio en el templo y le hace la vista gorda a esta persona, pero pasa un samaritano, un enemigo de los judíos, eran enemigos, literalmente no se hablaban, pero este samaritano fue capaz de ayudar a este judío y suplir la necesidad que este judío tenía en ese momento. ¿Qué quería Jesús ilustrar con esto? Los fariseos tenían la costumbre de decir que su prójimo eran aquellas personas que
iban de acuerdo a sus ideales aquellas personas que les hacían el bien. Entonces ellos, al actuar bien con aquellas personas que les amaban, aquellas personas que ellos les caían bien, ellos estaban cumpliendo según ellos la ley, que era amar a su prójimo como a sí mismo. Pero Jesús le muestra que va más allá de eso. El samaritano no le caía bien a un judío. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Pero aún así el samaritano fue un buen prójimo para con el judío. Y hermanos, y la intención es que nosotros podamos manifestar esto, podemos cumplir. El cumplimiento de la ley está en amar. Cuando nosotros aprendamos a amar, vamos a ver la ley como algo ligero, como dijo Jesús. Mi yugo es ligero. Nosotros lo vemos pesado y nosotros dijimos, no, pero ¿cómo Jesús va a decir eso? Si es difícil ser cristiano. No es que sea difícil, sino que no amamos, hermanos. Ese es el problema. El problema no es que la ley sea muy rigurosa. El problema es que nosotros no amamos lo suficiente. Si nosotros amáramos al Señor, fuera un gozo, una alegría, no adorar a otros dioses, guardar el día de reposo, alabar al Señor, solamente al Señor, fuera un gozo, una alegría porque amamos al Señor. Si nosotros amáramos a nuestro prójimo, fuera un gozo, una alegría servir a nuestro prójimo, no robarle porque lo amo. ¿Por cómo yo voy a robar a alguien que yo amo? Y esa es la cuestión, nos falta amor. Y algo, hermanos, que les invito, iba a tocar otros textos, pero el tiempo apremia, después los tocaremos la próxima semana, es el hecho, hermanos, de que podamos ser partícipes en las tribulaciones de los demás. Que podamos, hermanos, ver y ponernos en los zapatos de nuestros hermanos, ponernos en los zapatos de aquellas personas que comparten nuestra fe, principalmente, aunque también tenemos que ser dadivosos con aquellas personas que no comparten nuestra fe. Y podamos mostrar a Cristo Jesús por nuestras acciones, así como la iglesia de Filipos fue solícita con el apóstol Pablo y estuvo pendiente del apóstol Pablo y fue capaz de más de una vez ayudarlo en sus necesidades. Así nosotros tenemos que ser con nuestros hermanos. Y aún más, porque como les dije, el estándar no es la iglesia de Filipos. Ese no es el estándar. El estándar es Cristo Jesús. Ese es el estándar. Entonces, hermanos, amemos a nuestros hermanos, seamos partícipes en sus tribulaciones. No nos hagamos la vista gorda a lo que nuestro hermano esté pasando. Hacemos bien en participar con nuestros hermanos en sus tribulaciones. Como dijo, no me acuerdo quién lo dijo en la Biblia, que debemos llorar con los que lloran. Tenemos que ser partícipes de las tribulaciones y los momentos difíciles de las personas, de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Mostrarnos como un buen amigo, que sea como un hermano en los tiempos de aflicción. Ayudemos, hermanos, a las personas que nos rodean. En verdad, si usted quiere manifestarse como hijos de Dios, si usted quiere manifestarse como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que usted tiene que hacer para identificarse con eso es amar al Señor nuestro Dios y amar a su prójimo. Es algo que nosotros, y no existe ni una persona en el mundo que haya amado al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, por lo menos un segundo, porque si fuera así no pecáramos. El pecado es muestra de que no amamos al Señor. Pero la invitación siempre es que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Un amor que el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo va a depositar en nuestros corazones. Como dice Gálatas, capítulo 6, versículo 22, un versículo que he dicho mucho en estas prédicas, pero es algo central dentro del cristianismo, es el resultado de ser cristiano. Tiene que ser que nosotros mostremos al mundo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si no estamos manifestando eso, hermanos, entonces revisemos si en verdad somos cristianos. Porque ese es el resultado, eso es lo que nosotros debe brotar en nosotros si nosotros tenemos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Entonces, hermanos, le dejo este reto, que puedan ser partícipes en las tribulaciones de aquellas personas que los rodean. Y oremos al Señor pidiéndole esto, que Él nos ayude a cumplir su palabra. El reto está delante de nosotros. Tenemos no simplemente el reto, sino la responsabilidad delante de Dios de cumplir lo que está en su palabra, en la palabra de nuestro Dios. Quedan ustedes, hermanos, cumplir con lo que el Señor establece, con lo que el Señor manda. Amantísimo Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tus bondades infinitas.
tus infinitas misericordias para con nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser personas agradecidas, Señor, principalmente con aquellas personas que han sido solícitos, bondadosos con nosotros. Pero también, Dios, ayúdanos a ser bondadosos y generosos con nuestros hermanos, a ser partícipes de sus tribulaciones, de su aflicción, Señor. Permítenos, Señor, ser un buen amigo, Dios, para nuestros hermanos, que no simplemente estemos en los momentos buenos, en las coinonías, cuando estemos aquí gozosos compartiendo, sino que también en los momentos de tristeza y aflicción podamos estar con nuestros hermanos y apoyarnos, Señor, no simplemente de palabras, sino también de hechos. Ayúdanos, Dios, a manifestar nuestra fe, que nuestra fe sea una fe genuina, manifiesta por nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú. Ejemplo perfecto, no hay otro ejemplo tan perfecto como tú. Eres el ejemplo perfecto, excelente, acerca de cómo debemos ser. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Dios, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios, y cambie y transforme nuestras vidas. Que no simplemente quede, Señor, como una información que almacenamos, Dios, en nuestra materia gris, sino, Dios, que sea algo, Señor, que pongamos por obra y práctica todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque me permitiste, Señor, exponer tu palabra. Es un privilegio exponer tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque muestras tu misericordia para conmigo todos los días de mi vida, Señor. Has mostrado tu misericordia y tu favor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén.